En fin, vamos a lo que vamos y nos vamos a centrar en la práctica. Esta es la imagen que vamos a hacer, os la he puesto ahí fija porque yo posiblemente no creo que haga zoom, se va a ver, pero por si acaso en algún momento hago zoom para que la veáis correctamente. ¿Cómo empezar a encajar un rostro? Tengo aquí... Esto lo voy a hacer por encima para que tengáis claras las líneas en las que os tenéis que fijar. La primera línea que tenemos que fijarnos es la de dirección, la T facial. Pasa que esta T facial, como está un poco a 3/4, hace una curva. Por lo que es el centro de la... Además, rojo sobre esto, bueno, no se ve mucho. A ver qué otro color puedo poner. Verde, que verde no hay. Vale, entonces... Nos vamos a fijar en la direccionalidad que hacen los ojos, lo que es el lagrimal y el final del ojo. Y también nos vamos a fijar en el centro de la nariz y en el centro de la boca y de la barbilla. Y vamos a trazar esa línea. Entonces, estos serían los dos elementos para establecer lo que es la dirección del rostro. El cráneo, qué mal me sale, las bolas, sería una cosa así. Y esto es en lo que nos vamos a tener que fijar, en estas formas. Encajar un rostro por medio de líneas, os digo que es más difícil muchas veces que encajarlo por manchas. De hecho, suele ser más complicado. Entonces, ¿cómo encajo yo los retratos siempre que estoy en digital? Os habréis fijado que los encajo con manchas grandes, porque es más fácil poner una masa grande y luego ir cortando. En tradicional lo podéis hacer por medio de un carboncillo o un crayón, pero si tenéis lapicero pues tendréis que ir primero solo haciendo líneas. Lo había hecho todo sobre el modelo, vuelvo a trazarlo. Vale, puntos que nos tenemos que fijar para ver la curvatura de la inclinación, esto, la T. Várgame, ahí, esa es la T, que normalmente cuando estamos de frente la T es así rectita. ¿Vale? Es una T, una cruz, como queréis llamarlo, y está dentro de lo que es una bola. Esta bola suele caer aproximadamente por aquí, por el medio de la boca, y luego ya aparece lo que es la zona de la mandíbula, se añade. Vale, aquí estarían los globos oculares, lo que es la cuenca ocular. La nariz estaría a mitad entre lo que es la boca y luego ya haríamos la boca. Así básicamente es como se haría. Muchas veces calcar es una ayuda para empezar a practicar, así que no os dé vergüenza utilizar pues, la propia imagen para dibujar sobre ella las líneas de encaje, ¿vale? Para poder entenderlas, para poder ver cómo aparecen los planos, dónde aparecen y dónde desaparecen, cómo distinguimos un plano de otro. Este plano de aquí se distingue de este por el contraste que hay entre ellos y genera un corte. No es una línea, es un corte, es un contraste de planos. Entonces eso es en lo que hay que fijarse en los retratos y demás historias cuando queremos que sea realista, en que no hay líneas sino hay contrastes de planos, de color también, por ejemplo en lo que es de cálido a frío, a pesar de que aquí hay un montón de planos más pequeñitos, que son lo que hace que el retrato sea más difícil, que la nariz por ejemplo no es una línea sino que aquí hay un plano chiquitito que cambia de tono, que es más saturado, es más oscuro que este otro que es más claro que está aquí. No sé si lo estáis viendo donde lo estoy señalando, pero bueno, son las cosas que hay que empezar a entender, es decir, líneas como tal, los pelos son las únicas líneas que vamos a encontrar en este retrato, todo lo demás son planos más estrechos o más anchos. Lo normal es intentar coger esta medida y esta medida y ver cuál es su centro está aquí, o sea, no tiene más, ese es el centro, entonces más o menos esta proporción y estas son similares casi, hay veces que no, pero más o menos son más aproximadas, entonces lo lógico es encajar eso. Yo voy a hacerlo por medio de líneas si queréis, lo que pasa es que con la línea se me da peor en digital porque se me baila mucho la línea, pero bueno, vamos a coger esa medida y vamos a encajar aquí, eso ahí, y como lo tenemos a la misma proporción al lado, ahí. Y vamos a trazar lo que es la línea de la T facial. Vale, entonces una vez tenemos la T facial, ya solo tendríamos que ver hasta dónde llegan ciertos puntos. Por ejemplo, la curva del cráneo llegaría, sabéis que el cráneo está formado por la mandíbula y todo, pues llegaría por debajo de la nariz. Vamos a situar la curva por ahí, que yo no la suelo dibujar, pero bueno, si queréis la dibujamos. Y vamos a ver, lo normal es coger y medir con el dedo y el lapicero y ver cuántas veces entra una proporción en otra. En este caso vamos a medir esta proporción y vamos a calcular cuántas veces entra aquí. 1 y 2. Y vemos que es 1, ahí,
1 y 2 aproximadamente. Milímetro más, milímetro menos, esto se llama encajar a ojo de buen cubero. Veis que es una horizontal, que no estamos utilizando una oblicua, sino una horizontal, y nos vamos a fijar dónde cae cada elemento. Esas son las referencias que os tenéis que ir fijando. Entonces, a partir de esto ya podemos decir que aquí está la zona mandibular. Estos trucos de calcular proporciones no tenía ni idea. No son trucos, es lo que hay que hacer. Pues se hace así, si es. Pero eso en concreto, pues no XD. Pues si todo es medir, ver cuánto mide esto y cuántas veces entra en esta otra parte. Así averiguo cuál es el ancho total de este correcto en relación a este, y así siempre que hagáis una escala os va a resultar más sencillo. Entonces luego lo demás es intentar coger direcciones. ¿Cómo cogemos una dirección? Pues intentamos dibujarla encima al aire de lo que estamos viendo hasta que cogemos el movimiento y lo trasladamos a la zona y ya tenéis la forma. Es ensayar en el aire, ¿veis? Aquí ensayamos en el aire, vemos esta V y lo haríamos aquí, traspasaríamos aquí. Es hacer un movimiento repetido en el aire, ta, 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 y cuando ya tienes cogido como mecánicamente el movimiento, lo lanzas al papel o aquí mismo, ¿vale? En digital, pues esta sería una forma más adecuada de hacerlo justo a la misma escala. Luego el siguiente paso es cuando ya controléis el trabajar a la misma escala, es hacerlo con una escala menor la foto e intentar hacerlo más grande. Entonces nos fijamos en que esa es la dirección que tenemos. Vamos a encajar otro elemento que también está aquí, que está muy presente, que es la mano, que es un elemento añadido más para el retrato más difícil. Entonces la mano la vamos a hacer, espérate, voy a hacer un poco más grande el trazo. Vamos a fijarnos en su estructura. La mano entra en un cuadrado así, donde el centro que coincide con la sombra, por casualidad, es ese, y este es el centro, que más o menos nos pilla justo entre los dos dedos, entre el corazón y el anular. Este es el centro aproximado de la palma de la mano, si no tenemos en cuenta la parte del pulgar, si la eliminásemos, que esa tiene que ser un añadido más extra que estaría por ahí, pero como el pulgar en este caso se mete, pues es difícil de que lo visualicemos. Lo vamos a visualizar como que eso es una parte extra que hace esta forma. La mano tiene luego otros elementos. Le dividimos aquí por la mitad aproximadamente. Fijaros que esta porción es más grande, esta es más pequeña, esta es más grande porque se ve un poco la forma curvada y esta es más pequeña. Entonces, teniendo en cuenta que las dos centrales son las más o menos, va una estrecha, una gruesa, una estrecha, una gruesa, ¿vale? Entonces marcamos el centro de las falanges, porque ahí es donde cae el piquito ese o esecito este de aquí, del nudillo. Y ya tenemos la dirección de los dedos. Vale, entonces ahora la vamos a transferir a el dibujo, ahora que ya os lo he puesto. Entonces vamos a fijarnos en esta inclinación. Esta inclinación con respecto a esta línea horizontal hace unos grados. No llega a 90 grados, evidentemente, pues tiene bastantes menos. Vamos a decir que unos 80 grados. Pero no vamos a sacar ahora el transportador de ángulos, pero vamos a intentar imitar la apertura que tiene para saber la dirección que tiene esa mano. La hacemos así y ya tenemos la dirección aproximada de la mano, que es este. Y siempre vamos a hablar de aproximado, porque todo esto lo hay que reajustar. Vemos que aquí hay un hueco, que es este de aquí, que nos indica pues que aquí es donde acaba el cuadrado que acoge a la mano. Y lo mismo para la otra dirección, aproximadamente tiene un ángulo de unos 90 grados aproximadamente. Estoy flipando con la explicación. ¿Vale? Es análisis. Es Ultra Pro XD. ¿Vale? Normalmente yo esto no lo digo en voz alta ni me paro a analizarlo, lo hago mucho más rápido. Entonces ahora voy despacito, os lo estoy analizando yo, pero esto lo tenéis que empezar a hacer vosotros. Y una vez tenemos hecho eso, pues ya trazamos la otra dirección, que es la de los nudillos, que sí que es cierto que nos lo he dicho, tiene un poquito de curva, ¿vale? Porque aquí hay un nudillo, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces realmente el cuadrado luego se nos convierte en una forma orgánica, una forma abstracta un poco más irregular. Pero en principio lo primero es colocar el cuadrado. ¿Para qué? Pues para poner las dimensiones aproximadamente. Y siempre hablando a ojillo de buen cubero. Marcamos también la dirección del brazo, que es esta de aquí, que nos lleva para acá, y esta es casi paralela. Pues entonces de momento la vamos a hacer paralela. Tenemos el eje central, que sería la zona de la sombra, que nos viene muy bien, nos ayuda. Al fijarnos en las sombras también nos ayuda muchísimo a entender las formas que estamos trabajando. Entonces no ignoréis las formas, las sombras, porque son un elemento de construcción que ayuda muchísimo al reajuste.
guste. Bueno, vamos a trabajar ahora con lo que son los dedos, pues con las falanges que tenemos aquí. Hasta ahí llega una, hasta ahí llega otra, aquí está clara y aquí está clara donde termina. Entonces al principio va a parecer un robotito. Es muy probable que al principio nos quede como un robotito, pero es que es más fácil encajar estas líneas que os estoy haciendo aquí, y esto mismo lo podéis hacer en tradicional colocando sobre una fotocopia A4 un papel vegetal y sobre él trazar estas líneas de encaje, porque son las líneas de medir. Bueno, entonces aquí trazábamos la línea central para averiguar dónde cae el hueco, y así sabemos que aquí hay un nudillo, aquí hay otro nudillo, aquí hay otro nudillo y aquí está el otro nudillo. Entonces a partir de estos nudillos ya situamos las líneas de los dedos, de las falanges. Ahí. Y si observáis, generan un arquito paralelo a este arco, porque los dedos en principio son paralelos. Sí que es cierto que el meñique pues es más cortito, entonces es el que cambia un poquito, pero hay personas que lo tienen más largo. Todo depende de la mano que estéis trabajando. Esta chica tiene la falange del dedo meñique muy similar al resto del largo. Yo no, yo lo tengo bastante más corto. ¿Qué le voy a decir? Yo tengo los dedos cortitos, esta tía los tiene largos, ¿vale? Entonces luego nos vamos a fijar en esta apertura de aquí para hacer la dirección. Y nos dice que más o menos esta es la dirección. Esta también es un poquito cortita, no sé, o casi se desaparecerá ahí seguramente. Y esta está como un poquito más abierta todavía, ¿vale? Y ahí tendríamos situados lo que son las zonas de las falanges de los dedos. Ahora mismo queda muy robótico. Yo este proceso yo ya no le hago porque yo ya lo tengo interiorizado y entonces no lo necesito. Pero es lo que hay que hacer cuando se está empezando a encajar. Bueno, vamos a trabajar ahora lo que son las zonas más externas. Tenemos la mandíbula, las vamos a eliminar un poco esa redondez para que nos quede más claro cómo es. La zona de la oreja, lo voy a marcar aquí para que la veáis bien. Y lo que vamos a hacer es buscar un punto de referencia y siempre con líneas horizontales. La oreja está a la misma altura más o menos que el centro de la T. Es decir, desde este punto vamos a trazar más o menos una línea paralela a la de abajo, es decir, horizontal, y vamos a saber que ahí empieza la oreja. Luego ya lo único que vamos a hacer es trabajar esta línea hacia arriba, la continuamos, la alargamos como aquí. Es que yo nunca encajo nada, borro pues y mal. corrijo las proporciones. Pues mal. Entonces vas a intuición y no entiendes. Pero sospecho que por culpa de eso me tiro muchísimo más tiempo. Bueno, el caso es que hemos llegado y ya hemos situado la oreja, ¿vale? La oreja es un elemento que nos da muchísima información porque normalmente las orejas son tan grandes como la nariz, es decir, la oreja suele tener este tamaño igual que la nariz, pero en este caso ya tenemos un poquito de perspectiva. Aquí viene la perspectiva, la oreja está más lejos que la nariz y está un poco más estrecha si nos fijamos. Entonces, comparar la longitud de la nariz con la oreja es un dato útil para saber que la nariz va a tener que ser bastante más larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar otra línea horizontal para ver más o menos dónde corta ese punto de la nariz con respecto a lo que ya tenemos. Entonces nos vamos a fijar que nos corta a unos centímetros, a unos milímetros, depende de qué tamaño lo tengáis, de esta zona de aquí. Nos fijamos en esa medida y entonces nos vamos aquí y vamos a dejar más o menos esa zona y vamos a trazar la línea horizontal. Es oro para mí XD. ¿Vale? Y ahí sabemos que es donde acaba la parte más baja de la nariz. Sí que es cierto que la nariz hace una inclinación hacia arriba por ese plano, por este plano que tiene aquí y que viene dado de la curvatura y de la posición de la modelo. Bueno, otro elemento para seguir encajando. ¿Qué más elementos? Pues vamos a encajar la boca, ¿vale? Nos vamos a fijar mucho en los puntos de la comisura, en el cierre de la boca, en lo que es la comisura, y vamos a trazar líneas verticales y vamos viendo que esa línea vertical llega por aquí, pasa por este punto y se prolonga y se proyecta hasta ahí. La otra línea vertical puede ser más complicada, pero si os fijáis, la proporción que teníamos aquí 2 nos ayuda a ver este punto, que bueno, aquí me ha salido un poco más largo, pues yo creo que estará por aquí la comisura de este labio, así, ahí, más o menos. ¿Qué nos da un punto de interés que nos da la comisura? Es que normalmente la comisura de los labios, si ella estuviese horizontal, la comisura suele coincidir más o menos con el centro del ojo, ¿vale? También va a depender luego de los rostros proporcionados correctamente. Lo que es la comisura de la boca cae más o menos justo en el centro del ojo, que normalmente no va a caer aquí fuera, sino que va a caer más o menos a esta altura si trazásemos una línea
uniendo esos dos puntos. Bueno, ya tenemos más datos de interés, que son donde acaba esta línea, que si os fijáis acaba en el final del ojo, y es otro punto desde donde partir. Nos vamos a fijar ahora en el lagrimal y vamos a fijarnos, vamos a marcar los dos lagrimales y vamos a observar esta medida, que es proporcionada a esta, ¿vale? Es muy similar. Tener en cuenta que como hay un giro de cabeza, si estuviese de frente serían casi iguales, si está bien proporcionada el rostro, pero al estar girado en 3/4 ya la medida cambia un poco, ¿vale? Se va estrechando, es decir, este ojo va a ser más ancho que esta medida y esta medida va a ser más ancha que este ojo. Entonces va a ir disminuyendo por la perspectiva. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos vamos a fijar con referencia a la mano, que yo creo que me ha quedado muy abajo, la voy a subir ahí. Y me voy a fijar en que aquí más o menos tiene que estar el ojo, pues lagrimal aquí y si trazo una línea vertical me cae por la porreta por lo que es justo el final y cae tal que ahí y ya tenemos la proporción de los ojos, que es esa, ¿vale? Todo lo que hay que hacer es puede que la medida del otro ojo sea la mitad porque hemos hecho dos mitades de la cara izquierda al principio. No llega a la mitad, pero se aproxima. Bueno, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? ¿Vamos a empezar a hacer el ojo sin más? Pues no. El ojo es una de las cosas que todavía no tenemos que tocar, pero sí que vamos a empezar a hacer lo que es la boca. Vamos a la comisura 1 y recordar que tenemos que ir haciendo una paralela aproximada a esta forma, a esta línea. Entonces ya eso nos da información de que hay que hacer una paralela. Ahí trabajamos con ello y ya lo demás es un poco a proporción. Ver que esta porción de aquí es más grande, un poquito más grande que la del labio. Entonces ya podemos marcar dónde va a caer el ancho del labio superior y el labio inferior más o menos va a caer aquí por aquí. Bueno, ya podemos empezar a hacer un poco la forma. La nariz, ¿cómo entender una nariz? ¿Vale? Que yo creo que es algo que se os complica bastante la vida, el no entender la forma de las narices. Este vídeo súbelo a YouTube, Sai. Sí, el problema es que el audio, pues o me lo descargo tal cual. Que puede ser súper útil XD. Bueno, el caso es que vamos a fijarnos en este plano, que nos da una información bastante interesante, y vamos a dibujar así. Vamos a ver que aquí hay un plano, ¿vale? Y que aquí hay otro plano. Si lo tuviésemos que recortar, lo recortaríamos así. Entonces, lo vamos a marcar solo un poquito, muy suavecito, si lo hacéis en tradicional, porque eso realmente es mejor hacerlo con mancha. Y vamos a fijarnos que aquí hay una distancia, ¿vale? Como hace así la forma ese plano. Vamos a intentar simularlo. La ceja, pues la ceja, ya vemos que es esa forma. Vale, la ceja llega, si os fijáis, hasta este punto de esta línea, que la teníamos aquí, pues hasta este punto. Y vamos a fijarnos con respecto a dónde llega el piquito de la ceja, que no sé qué nombre tiene, seguro que tiene un nombre. Y llega a donde está el ojo, que si lo prolongamos, llega hasta la aleta de la nariz. Vale, entonces vamos fijándonos que tenemos toda la información y ahora solo pues tenemos que ver la dirección. Para ver la dirección pues intentamos ver el ángulo, es casi un ángulo de 45 grados. Pues la ceja es casi a 45 grados aquí y luego si nos fijamos, si prolongamos esta línea, la ceja casi llega hasta este punto. Vale, entonces solo tenemos que saber que hay que cortar aquí. Vamos a ir, es que yo todos estos pasos me estoy reteniendo porque yo ya iría ahí, que lo sepáis. Me estoy reteniendo. Bueno, vemos que esta línea va pasando por justo el centro de lo que es el ojo. Entonces vamos a fijarnos en la forma que tiene. Y no lo vamos a hacer redondo, lo vamos a hacer siempre con líneas rectas, porque es más fácil de entender. Vemos que hace una especie de rombo y un rombo es mucho más sencillo de copiar que una forma redonda. ¿Vale? Entonces copiamos el rombo. Aquí lo mismo, vamos a hacer la línea que está casi horizontal ahí y ahí dentro tenemos el ojo, que si os fijáis está casi horizontal, eso pues vamos a intentar hacerlo en líneas rectas. Vale, ya tendríamos ahí el otro ojo situado. Reorganizo así un poco esto, esta línea la voy a ajustar un poquito más
y aquí vemos que el labio sube. La sombra del labio nos da información del volumen que tiene y entonces es importante observarla. Vemos la comisura y todo eso, digo, esto de aquí que no sé cómo se llama. Bueno, vamos a ver, el pelo, nacimiento del pelo, pues vemos como esto llega hasta aquí y aquí hace una línea así, ahí le hemos hecho ahí así. Y entonces a partir de aquí ya es una línea aquí, pues hacemos la misma dirección, aquí. Me encantan mis explicaciones, aquí y achá. Y entonces nos fijamos en la forma que pueda llegar a hacer esto si lo aislásemos en una forma abstracta, que es más fácil de copiar esa forma abstracta que copiar la forma redondeada. A mí, ¿por qué se me ha ido tan grande la mano? Yo creo que se me ha ido de grande, no. Pues sí, se me ha elevado todo. Algo me está fallando. Si yo hiciese líneas paralelas, claro, yo creo que va a ser esto, que lo he hecho demasiado grande. Esto está más abajo. ¿Puede ser? Sí, vamos ahí, ¿Veis? Así es más fácil de recuperar, de retroceder y de recorregir algún error de cálculo que hayamos hecho. Porque si ya os habéis puesto a dibujar los contornos bien y todo eso, eso da mucha más pereza y rabia tener que modificarlos que el modificar 4 líneas mal puestas. 4 líneas mal puestas no da ninguna pereza borrarlas. Eliminamos un poquito lo que está incorrecto para que no nos maree una vez lo hemos corregido. Siempre que vayáis a corregir, primero corregir y luego borrar, no al revés, ¿vale? Porque si lo hacéis al revés siempre vais a caer en el mismo fallo. Constantemente vais a repetir la misma línea en el mismo sitio. En cambio, si dibujáis sobre lo que tenéis, pues no vais a caer porque estáis viendo lo que está mal y por donde no tenéis que ir. Vale, esta zona de aquí, pues no sé, no distingo muy bien qué es esto, pero puede ser el nacimiento del pelo, porque se está metiendo y empujando. Es una mancha random, no la vamos a hacer mucho caso, pero ahora vamos a darle un poco de forma a lo que es los dedos y la mano. Entonces vamos a fijarnos en estas formas, en esta línea que hace un poco de curva hacia afuera, no demasiado exagerado, ¿vale? Pero solo tener en cuenta que no lo hace hacia adentro, sí que es un poquito más hacia afuera, porque tampoco es recta del todo. Sí, pero podemos poner un poco recta, pero yo ya suelo darles un poco la forma que tienen de curva y ya voy dándole forma al dedo, le voy dando cuerpo. Aquí lo mismo, está un poco caótico eso, pero como sé cómo son los dedos, pues sé que va para allá. Bueno, en digital lo bueno que tenemos es que podemos cambiar de capa y cuando tenemos el primer esquema lo que podemos añadir es una nueva capa y esta capa quitarle opacidad, lo suficiente opacidad como para que lo veamos, pero que podamos trabajar en otra capa con ello. Seguimos viendo un poquito las líneas de referencia, pero ya no nos molestan tanto y vamos a visualizar más el conjunto. Este ojo me da la sensación de que se ha quedado muy alargado, eso lo reajustaré luego. Voy a reajustar aquí ahora un poquillo porque yo creo que sí que se ha quedado bastante alargado. Entonces, es un juego el del retrato de andar comparando todo el rato, mirando aquí, mirando allí, mirando aquí, mirando allí, mirando aquí, mirando allí, así todo el rato, porque si os centréis demasiado en el dibujo, no vais a conseguir arreglar nada, tenéis que andar mirando todo el rato a los dos lados. Entonces tengo ahí la nariz, aquí tengo otro plano que es este de aquí, que también le puedo empezar ya a dibujar. Y vamos a ir dibujando siempre pues con líneas, con planos que marquen zonas. Aquí tenemos otro plano que es este de aquí, que si os fijáis pues lo podríamos simplificar a una especie de triángulo. Siempre formas más abstractas, porque es más fácil dibujar una forma abstracta que una forma orgánica. Es decir, voy a dibujar un ojo y te pones a intentar dibujar un ojo y es lo peor. En cambio, si dices, voy a dibujar una especie de triángulo extraño que estoy viendo, pues dibujas ese triángulo extraño y lo dibujas más fácilmente que el ojo. Y al final, a base de dibujar todas esas formas abstractas, van saliendo el resto. Aquí el otro plano, entonces lo que estoy haciendo es marcar las delimitaciones de cada plano que estoy viendo, que estoy visualizando y que me van a ayudar a entender perfectamente la forma y el volumen del rostro. Entonces, ¿qué más? Nos queda pues el saber cómo encajar este rostro en este cuello con esta clavícula. Entonces tenemos una cosa importante, lo voy a hacer en esta otra capa, que es esta dirección, esta curva. Esa curva nos está indicando la postura de la clavícula, porque además a la muchacha se le marcan la clavícula. Y aquí tenemos lo que es el tendón, el esternocleidomastoideo, que es ese tendón que marca tanto esa sombra, es el que nos provoca esa sombra y es el que hace que uno de los tendones que ayuda a que podamos mover correctamente la cabeza y no se nos caiga, esté bien ajustada y agarrada, ¿vale? Cuando lo dibujamos es el más evidente y es el que aparece en todos los dibujos. Con el cuello es el que une la cabeza, como que
utiliza el cuello. Vale, la bola del hombro la tenemos ahí, ¿vale? Por lo cual esto no deja de ser una forma que va a hacer es el trapecio, y ya el cuello que se nos une a la zona mandibular, llegando a la nuca, que no la estamos viendo, que está por detrás. La historia es que nos vamos a fijar en dónde he trazado estas líneas, que si os fijáis aquí está la comisura de la boca, nos da un dato importante de dónde acaba llegando el hombro. Y aquí pues la bola, esa bola más o menos que la podemos intentar copiar, ¿vale? Todo esto luego lo vamos a tener que seguir corrigiendo, o sea, no os creáis que el encaje es la maravilla y que luego no podéis retocarlo, no, al contrario, hay que retocar constantemente, ¿vale? Una de las cosas que nos fijamos es como esta forma abstracta que tenemos aquí, ¿vale? Y nos vamos a fijar en la dirección de esta línea del esternocleidomastoideo, que hace así, ¿no? Y vemos esta apertura, ¿vale? Esta apertura, es importante fijaros en esos huecos, en estas formas, en estos planos negativos, podríamos decir, ¿vale? Para que veáis un poco la dirección, y también en esta abertura. Y hacemos eso, vamos viendo así, y ya pues podríamos intentar hacer esta línea que va más o menos, la tendríamos más o menos ahí con las dos clavículas aquí, que si os fijáis tiene que llegar hasta aquí, más o menos en esa zona, y vais viendo como todo va más o menos saliendo solo, porque nos vamos fijando en los puntos de referencia, es decir, un retrato empieza con la T facial, y a partir de ahí van apareciendo el resto de cosas. No podemos ir lanzarnos y directamente voy a dibujar un ojo, porque luego dibujas el otro ojo, se te queda un poco descompensado, dibujas a partir de entonces lo vais, cuando dibujamos, primero empiezo un ojo, lo termino máximo, luego el otro lo termino máximo, lo que vamos haciendo es trabajar a parches, y lo que hay que hacer es trabajar el volumen en general y entender la forma, y por eso se empieza primero por la T facial y acabamos utilizando planos más pequeños que van a ir realizando, van a ir detallando la forma de la figura. Ahí le planto un poco como la insinuación del pelo, y ahí, y vemos dónde corta esto, que nos vamos a fijar en esto es muy importante, este hueco, este ángulo, para que nos diga si tenemos correctamente situado el hombro o no, ¿vale? Y la inclinación del brazo, que es posible que yo no la tenga correcta. Entonces la voy a corregir. Entiendo, a parches no como lo he hecho siempre, vaya. No, porque a parches hay que tener muy buena... Vamos, yo no voy... A parches no sé si sería capaz, pero normalmente es mucho más difícil trabajar a parches que trabajar de esta forma, porque trabajas con el todo y todo va saliendo relacionado uno con otro, una cosa con otra, una cosa con otra. No quiere decir que no volvamos a las primeras medidas y las volvamos a repasar, sobre todo cuando estamos trabajando de bodegón, porque a partir de bodegón es de donde se aprende a hacer estas cosas. Es decir, os negáis muchas veces a hacer bodegones porque pensáis que son aburridos, que no se aprende nada de ellos, pero es de donde se aprende. O sea, realmente yo todo lo que sé de dibujo lo he aprendido por medio del bodegón. Yo he hecho muchos bodegones, tanto en bachillerato artístico, 2 años haciendo bodegones, tanto en dibujo como alguno otro que traba en técnica gráfico-plástica. Creo que hicimos 3 o 4 bodegones, no muy medidos, pero te obligabas a medir porque tenías que medir para intentar hacer proporciones. Y luego la facultad, imaginaros, he estado pues los 3 primeros cursos, hacías mucho bodegón, tanto en escultura como en pintura como en dibujo, o sea, todo eran bodegones. Imaginaros, 2 cursos enteros, cada asignatura que tenías era hacer bodegones. Pintura, bodegones, pintando, está claro, pero es que para pintar necesitas encajar con dibujo, entonces hacías dibujo. En dibujo, bodegones, por lo mismo, seguías dibujando. Lo que pasa que es que el dibujo de primero no lo tengo yo muy así en la mente, no lo tengo muy claro. Por esa asignatura el profesor no nos enseñó casi nada, nos dio cosas que ya habíamos hecho, cosas que eran como de volumen, y fue un coñazo, la verdad. Aprendí bien poco. Dibujo del natural. Dibujar a una persona del natural no deja de ser un bodegón, que sí, que no es una naturaleza muerta, pero es que estamos copiando formas, ¿vale? Formas que se nos presentan delante, que hay que medir, que hay que observar la luz y los volúmenes, y un bodegón nos da la misma información, simplemente que de esta forma pues aprendías un poco sobre el cuerpo humano, cómo se disponían los pesos, cómo se distribuyen para que nos podamos mantener de pie, pero por lo demás era un bodegón humano, pero un bodegón, ¿vale? Porque en cuanto hay un objeto real delante nuestro que tenemos que copiar, es un bodegón. Para mí es un bodegón. Los rostros para mí son bodegones de carne. Todo es una observación de la proporción y de la luz. O sea, es eso.
una observación de la proporción y de la luz. Si no tenemos esa capacidad de observar si una casa es así de grande, cuántas veces entra en el lago que estamos viendo al lado, para tener una referencia y no hacer la casa gigantesca y un lago así chiquitito, pues es que no tenemos la base. Y la base es medir, medir y medir. Ya está. O sea, ¿es que no sé medir? Pues es que os lo estoy diciendo. Es comparar un elemento que hay en lo que estamos viendo e intentar ver cuántas veces entran el resto de elementos. Con líneas horizontales y verticales, nunca oblicuas. Que yo he visto gente midiendo así. Que yo decía, ¿qué haces? Digo así, horizontal completamente a ti o vertical, ¿vale? Que esté paralelo a ti, no que esté en oblicuo. Porque así, claro, una medida cambia. Porque estás poniendo en perspectiva el medidor, que es el palito, el lapicero, lo que utilicéis para medir la plomada, etc. Bueno, vamos a lo que vamos, que ya me estaba emocionando aquí. Vamos a fijarnos en el último elemento, que es este, que es la ropa. XDDD. Vale, y se la vamos a situar un poquito por aquí, que pase un poquito. Si os fijáis, mirad por dónde corta el círculo. Yo lo hago con una regla. ¿También se puede hacer? Cualquier cosa que midas... Solo lo hago en bodegones, por eso... Pues muy mal, porque medir, hay que medir todo. O sea, vosotros, aunque cuando me veis que estoy dibujando y no estoy midiendo porque no estoy poniendo el dedito, yo sí que estoy midiendo, eso de hacerlo en humanos me parece muy heavy. A ver, medir no se trata de ir y ponerte a medir la escultura para ver, o a la persona para ver cuánto le mide la oreja, sino desde lejos, guiñas un ojito, miras la proporción y ves Sí, tienes razón, tía. Vale. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? ¿Vale? Si queréis lo hacemos y así veis la cantidad de errores que tengo para que los podamos visualizar. Que yo este ojo creo que le tengo bastante más elevado de lo que tiene que estar aquí, que me lleva rechinando bastante tiempo esa parte, que yo creo que este ojo queda por aquí. Y para que no hagamos trampa lo voy a marcar en rojo para que veáis la corrección que me estoy haciendo, la autocorrección, porque yo creo que esto queda todavía más para abajo. Entonces son cosas que luego iría corrigiendo según voy trabajando. Entonces para que lo veamos vamos a desplazarlo. Y vas a ver que yo tampoco lo tengo bien ajustado del todo. Entonces ahora que ya tengo unificadas las... voy a mandarlas para acá. ¿Veis lo que os decía? El ojo está más para arriba. La oreja está bastante aproximada. Es este ojo y este ojo los que tengo que bajar, ¿vale? Si pudiésemos hacer esto en la vida real sería más fácil porque entonces sería una forma de corregirlo. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como ya he averiguado lo que está mal, voy a bajar esos elementos. ¿Y por qué voy a bajarlos? Pues porque es lo más fácil, yo creo, ¿vale? Entonces sé que tengo que bajar bastante la ceja aquí. Las medidas verticales están bien. El ojo lo tengo que bajar aún más. Fijamos en esta distancia, tiene que caer por aquí. Entonces lo vamos a bajar ahí, lo vamos a corregir, lo vamos a situar ahí. Vamos a hacer un poco esta línea ahí, que nos dice que el ojo tiene que estar aún más bajo de lo que lo estaba metiendo. Ya estaría más ajustado. Vamos a probar a desplazarlo, si nos deja, y vamos a intentar ver si está bien ajustado otra vez. Sí, ahora ya está más ajustado. Fijaros, en la ceja casi igual, en la ceja casi igual, el ojo está bastante bien puesto. Ahora es cuando ya podríamos continuar, eliminaríamos las líneas que están erróneas y nos quedaríamos con las que están correctas. Pues os digo que hay que ir reajustando porque muchas veces sin querer nos vamos. Y habéis visto cuánto me he ido un montón. Entonces esta sería la forma de autocorregirse. En digital veis que lo tenéis mucho más fácil, es superponer la imagen sobre la que estamos copiando y así averiguamos que todo lo demás, toda esta parte de abajo está bastante mejor aproximada que esto. Si es que esto era lo único que fallaba, esto era lo único que fallaba, pero ya fallando eso, desastre. Pero por eso hay que saber corregir la mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar estas dos capas, fusionar con la capa interior y voy a borrar las líneas pues, que ya no me interesan que estén porque son erróneas. Como hoy he dicho borrar, no pintar, por favor. Vale, para que lo veáis un poquito más limpio. Todo eso está mal, pues lo quitamos todo eso. También podríamos empezar a eliminar todas estas líneas de aquí. Si os molestan las podéis eliminar o las podéis dejar, o sea, eso ya es cosa vuestra. Yo las voy a ir eliminando. No, las voy a recuperar. Porque esto que voy a hacer lo voy a hacer en otra capa. Vale, no. Vale, hasta ahí. Con eso me basta. Esa es la corrección. Volvemos a quitarle un poquito de opacidad. Se va a ver cada vez menos. Vale.
cada vez menos se va a ver la imagen, y ahora es cuando ya en otra capa pues podríais empezar a delinear correctamente la figura. Pero es que ya os digo, delinear es absurdo, lo mejor es empezar a trazar lo que es las manchas. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Me doy cuenta que tenía los ojos altísimos. Bueno, pues te ha pasado un poquito lo que a mí me ha pasado, ¿vale? O sea, no pasa nada. Si le hubiésemos dedicado más rato al primer encaje de la primera porción de la T facial, nos hubiésemos dado cuenta mucho antes y lo hubiésemos podido corregir. Es un fallo que hemos tenido los dos, y tú lo habrás tenido seguramente por culpa mía, por haberme seguido, porque como yo no he hecho esa observación, tú tampoco te has parado a hacerla. Vamos a ir remarcando las líneas que ya tenemos correctas y las vamos a ir dando un poco más de forma ya un poco más artística, ¿vale? Ahora ya es el momento de poder meter planos como por ejemplo el del iris, que nos ayudan a visualizar, y vamos a ir dándole un poquito de forma. Y yo lo que suelo hacer es fijarme mucho en las sombras, y un ejercicio muy bueno es ir marcando las sombras que vamos viendo como si las estuviésemos intentando recortar, porque nos aclaran los volúmenes. Vemos ahí hay un pequeño circulito que es un plano claro que nos ayuda a visualizar un poco lo que es la porreta de la nariz, y vamos a ir ya definiendo un poco más las formas. Nos vamos a fijar donde está ahora sí el orificio nasal, porque nos ayuda a entender más ese plano y a intentar dibujar los planos por medio de formas abstractas, no líneas de recorte. Y este plano se mete ahí y tiene otro planito por aquí chiquitito. Entonces, si os vais fijando, es que el rostro es una cantidad de planos terrible, la cantidad de planos que tiene. Por eso es una de las cosas más difíciles de hacer, porque tiene muchísimos planos. O sea, entonces, si no sabéis dibujar y queréis aprender a dibujar, ¿cómo empiezo a dibujar? Es que yo quiero dibujar rostros. No, lo que tenéis que aprender a dibujar primero son cajas. Cuando ya las cajas las dibujéis con la gorra y os hagan perfectas como las estáis viendo, cogéis y dibujáis elementos más con más cantidad de planos que una caja. Por ejemplo, qué sé yo, un jarrón. Yo ahora mismo esta herramienta que os estoy enseñando, este proceso, es para copiar una fotografía, que es lo más fácil que hay. Copiar del natural es lo difícil. Entonces, antes de pasarnos a hacer retratos en vivo a la gente, que vamos a tener la dificultad añadida de que la gente no se está quieta nunca, lo que vamos a hacer es intentar buscar una escultura real. Es lo que me pasa a mí, que copio, ¿vale? copio. Pero tienes que analizar, no solo copiar, sino intentar analizar. Pero creo que no sé si estoy aprendiendo. Sí, hombre, aunque solo copies, algo aprendes. Lo que pasa es que puedes estar aprendiendo más lentamente que si te paras a analizar. Antes de ponernos a dibujar una cara real, vamos a dibujar una escultura, y las mejores esculturas para aprender son las esculturas romanas o griegas, que están idealizadas, están súper idealizadas, entonces tienen todos los planos de la cara muy marcados, no los tienen suavizados. No nos vamos a ir a Miguel Ángel ya es más realista, entonces nos vamos a ir a las que están un poco más idealizadas, planos más rectos, ¿vale? Todas esas esculturas quedan como más genéricas, y vamos a intentar copiar esas formas, y si esas formas conseguimos que se parezcan a la escultura, pues perfecto, y ya estamos listos para empezar a hacer esculturas más realistas. Cuando estéis dibujando al natural, fiaros solo de las medidas, no de lo que creéis ver, ¿vale? Una vez hayáis hecho todas las medidas que serían estas y tengáis las líneas, vais a tener la falsa sensación de que lo que estáis dibujando se está quedando más ancho. Luchar contra la necesidad imperiosa de estrechar las formas, porque si habéis medido correctamente, las medidas son las que tienen que regir el dibujo. Y en cuanto le empecéis a dar sombras, empezará a cambiar el cómo percibís el dibujo, porque las sombras, las manchas oscuras y las manchas claras, son las que van a empezar a hacer que veáis el dibujo en 3 dimensiones, a pesar de ser un soporte bidimensional. Es la que va a crear el trampantojo, ¿vale? Es cuando vais a empezar a percibir lo que estáis viendo como realmente lo estáis viendo, porque ya le estáis metiendo las sombras, que son las que hacen que se vea. Es como si empezásemos a sacar el dibujo, la forma del folio, ¿vale? Del papel, y es como hay que observar. Por eso también hacer escultura, modelado en arcilla, es muy bueno para aprender a visualizar el volumen de todas estas cosas, tanto de retratos como de bodegones, etc.
porque te ayuda a visualizar toda su forma, todo su volumen por medio del claro oscuro que se genera por las hendiduras. Bueno, estoy súper agotada hoy, os lo digo de verdad. Yo no sé cómo mañana voy a ser capaz de hacer stream. Cada vez estoy más agotada porque todo esto que os estoy explicando es hacer un ejercicio para mí mental bastante intenso, pero al mismo tiempo me viene muy bien porque así yo sigo practicando el intentar enseñar, porque queréis que no, enseñar es muy difícil para mí. Haciendo una mega masterclass. Bueno, sí. Bueno, pues la historia es que vamos a seguir dándole formas, vamos a ir marcando dónde queda cada sombra porque nos va a ayudar a entender el volumen, y entonces vamos a dejar de ver líneas simplonas de contorno para ver volúmenes. Vale, aquí hay una forma complicada que siempre veo que no sale bien a casi nadie que acaba de empezar a dibujar, que es las bocas. Las bocas no son unos elementos recortables, no son unos elementos que podamos definir. Solo hay una línea que se define, que es esta, ¿vale? Esta es la única línea que se puede definir, a no ser... Esta es la única línea que se puede recortar porque realmente es un plano súper separado. Esta es la única línea que vais a poder marcar, pero os vais a tener que fijar bien cómo entra y cómo sale porque no es recta, o sea, tiene muchas curvas y es complicada. Si no la marcáis bien, no va a ser la boca de esta chica. Luego otra cosa, si los labios no están súper pintados de un súper color oscuro que haga que se diferencie mucho del resto de la piel, pensad que los labios es una continuación de piel y que suele tener zonas en las que el plano se va suavizando y se une con el otro plano de una forma tan suave que no hay línea que la pueda recortar. Vale, un plano que hay bastante marcado es aquí este recorte porque es una doblez del labio sobre lo que es la barbilla y genera una sombra bastante potente que nos ayuda a visualizar bastante bien ese plano. Vale, pues este plano le vamos a marcar así. Tengo a Minisairis aquí que no sé si me quiere pedir algo o qué. Bueno, vamos a fijarnos también en esta sombra de aquí que nos ayuda a entender el volumen, ¿vale? Porque esta forma curva que hace, que genera, nos está indicando que aquí hay un volumen, ¿vale? A pesar de que aquí vuelve a desaparecer esa sombrita porque está la iluminación azul. Aquí, en esta zona, vemos otro plano que es muy sutil, ¿vale? El cambio, pero está ahí. Yo los estoy marcando para que los vayáis viendo, ¿vale? Aquí acabaría porque empezaría a suavizarse, toda esta zona ya estaría más suave y aquí aparecería otro plano producido por este hueso que tenemos aquí en la cara, ¿vale? Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Tengo unos dibujos de cráneos en Instagram que hice hace poco, bueno, hace poco no, hace ya bastante. Para mí todo es hace poco, todo lo que no sea más de 2 años es hace poco, ¿vale? Entonces, si tenéis interés por entender cómo es el cráneo humano, pues podéis mirarlos, porque los subí a Instagram. Son dibujos de estudios anatómicos de un cráneo visto, creo que desde perfil y de frente, que no dejan de ser copiados de dibujos que he visto en internet y en libros que tengo. O sea, no es que yo haya cogido, no he tenido la suerte de tener un cráneo real para poder hacerle un estudio, que eso sería una pasada para mí. Me daría un poco de grima, pero... Atención a la frase, la suerte de tener un cráneo real. Qué creepy todo. Pero a ver, pero porque entended. El que quiere entender la forma del rostro, quiere entender todo. Entonces, desde cómo está estructurado internamente a cómo se componen los músculos. Bueno, vamos a fijarnos también en esta sombra de aquí que nos ayuda a entender el volumen, ¿vale? Porque esta forma curva que hace, que genera, nos está indicando que aquí hay un volumen, a pesar de que aquí vuelve a desaparecer esa sombrita porque está la iluminación azul. Aquí, en esta zona, vemos otro plano. Yo los estoy marcando para que los vayáis viendo. ¿Vale? Aquí acabaría porque empezaría a suavizarse y toda esta zona ya estaría más suave y aquí aparecería otro plano producido por este hueso que tenemos aquí. Vamos a seguir pues por una línea fácil, un plano fácil, que es este que genera lo que es la mano sobre la frente, ¿vale? Vamos a fijarnos en la dirección, vamos a empezar a marcarlo. También nos estamos dando cuenta de toda esta sombra de aquí, la podéis situar ya porque es que eso ayuda. Todas las sombras que situéis os van a ayudar a entender lo que está ocurriendo en esta imagen. Hacemos así un poquito lo que podría llamarse el contorno del dedo, pero no es el contorno porque es el corte de este plano con este plano. No son líneas de contorno, si son
cortes de planos. Lo mismo va a ocurrir en el dedo de aquí, fijaros en la forma, aquí la curva está, la exagero así, pero llega a una parte que está recta, entonces ¿qué hacemos? Pues marcamos un poquito recto y hacemos un poquito la curva. Aquí tenemos otro plano que es este de aquí, que nos ayuda a visualizar correctamente la forma del dedo, creado gracias al contraste de la luz azul. Vemos un plano oscuro en contraposición de este plano azulado. Vamos a ignorar todos los pelos que lo cruzan y así podemos encajar un poquito la proporción de ese dedo que desaparece entre todo ese pelo. Ahí vamos viendo. Por eso os digo que os fijéis en las sombras. Las sombras son un elemento que os va a dar toda la información que os falta a la hora de analizar y de situar un plano, porque las sombras se producen por contraposición de los planos. Estos son datos muy importantes. Aquí tenemos otra sombra que es la que genera esa forma. Vemos que rodea el nudillo. Eso nos indica que este plano está más inclinado que este, está más hundido a contra de la luz y por eso se genera esa sombra. Vale, y vamos viendo cómo va surgiendo. La uña pues no es necesario marcarla, pero bueno, si os ayuda pues, bonita clase, la vamos realizando. Muchísimas gracias, JF. Bueno, vamos fijándonos en todas estas sombras que son pequeños círculos, las vamos a ir situando. No ibas a jugar ratilla. Ratilla le llamo. Vale, las situamos porque son elementos que son de construcción, son tan importantes como los ojos, ¿vale? O sea, son elementos que nos van a ayudar a darle el volumen correcto a esta mano. Y seguimos viendo cómo hace este corte de este plano, ¿vale? Por la sombra y luego se vuelve a iluminar por la segunda luz fría que tenemos aquí que viene del lado derecho. Esta imagen está muy bien para entender lo de las dobles luces, para los juegos de luces, para conseguir contrastes muy potentes entre luces cálidas y luces frías que van de distintas direcciones. Es un recurso bastante impactante, como el de los brillis. Pues cada uno vamos utilizando recursos que los vamos añadiendo a nuestro repertorio, que son los que generan ese impacto. Bueno, uno de los elementos que nos tenemos que fijar en las manos, que son otro elemento tan complicado que podríamos dedicarle una clase exclusivamente a las manos, es el cómo están compuestas las manos. Las manos tienen muchísimos elementos, no tantísimos como la cara, ni tan modificables, pero casi. Es decir, ¿por qué? Porque tiene 6 partes, ¿vale? 5 dedos y una palma, ¿vale? Una palma que es relativamente bastante flexible, es decir, puede contraerse y expandirse bastante, puede parecer, ahí se me ha quedado, muy chiquitita a ser muy amplia, curvada hacia arriba, curvada hacia abajo, cambia bastante su forma, pero es que luego ya llegamos a la parte de los dedos, que los dedos ya es querer morirse cuando queremos hacer unas manos realistas y de repente la estás viendo, la que estás viendo en la foto y dices, pero si es un muñón, porque visto del natural no nos damos cuenta de lo feo que quedan ciertas poses, pero en dibujo dices, qué feo queda eso, ¿vale? Entonces, vamos a entender. Un día hacemos un estudio de manos, solo de manos. Y hacemos estudios solo de manos. Bueno, vamos a seguir con esto, vamos delimitando, nos fijamos en los tendones que hacen que esos dedos se puedan mover, pero que también generan una cantidad de sombras muy variables según la posición y la apertura de la mano, también de la fuerza que esté generando. No, manos. No, manos. Sí, las manos son bastante complicadas. De hecho, hay muchísima gente que hace unos rostros impresionantes, pero que no vais a ver manos en sus dibujos porque las odian. Porque una mano es un elemento bastante difícil de conseguir que se vea bonito. ¿Vale? Pues la mano es bastante horrible, o sea, de por sí hace un montón de ángulos y formas raras que como no sepas manejarlas muy bien, quedan feas. Sinceramente quedan feas. Entonces, precisamente por eso en el mundo de la publicidad existe una cosa llamada modelo de manos. Porque saben perfectamente cómo coger el elemento que quieren anunciar. Por ejemplo, la típica mano que vemos cogiendo la botella de Coca-Cola o de lo que sea, ¿no? Y la vais a ver siempre en el mismo ángulo. Normalmente son personas que no son ni siquiera las que se están viendo en pantalla bebiendo, sino que es una modelo que está contratada solo para sujetar el elemento en primerísimo plano. Primero, porque tiene unas manos bellísimas, muy cuidadas. Y segundo, porque saben cómo coger lo que sea sin que quede feo, ¿vale? Porque no es lo mismo decir, cojo así, que cogerlo de una forma que parezca delicada y que las manos de repente pasa a ser una cosa agresiva a ser una cosa suave,
delicada, etérea casi muchas veces. Todo depende del movimiento de las manos. Hay manos horribles que no servirían jamás para una cosa atractiva, entonces como se trata de vender cosas atractivas, pues te van a poner una mano atractiva, no te van a poner la mano más fea, con callos ahí y con pieles padrastros y todo mordido, ¿no? Te van a poner una mano, cuidado, bonita. Vale, bueno, pues más o menos este sería lo que es el dibujo de encaje. Vale, todo lo demás pues sería seguir analizando, y esta sería la forma de analizar las formas por medio de las sombras, y así observaríamos correctamente los volúmenes. Yo este proceso, sinceramente, chavales, Claro, yo ya si no le quieres, hago mañana nunca. le damos a color. Vale. Lo guardamos. Vale, pues me parece fantástico. Mañana lo que puedo hacer es comenzar con mancha el encaje. ¿Vale? Porque una de las cosas buenas cuando ya habéis hecho el estudio de las proporciones, pues esto es un estudio de proporciones, de volúmenes y de planos, es que ya entendéis bastantes partes de esto. Entonces mañana lo que vamos a hacer es hacer otro encaje, ¿vale? Este sería el encaje a línea. Yo miro ahí y la cámara está ahí. Este sería el encaje a línea, y mañana lo que vamos a hacer es el encaje por medio de mancha, ¿vale? Pues os voy a explicar un poco cómo lo hago yo. Intentaré explicaros cómo lo voy arreglando, cómo lo voy ajustando, pero veis que es básicamente esto, es aplicar la observación de cómo se mueve, cómo quedan los espacios. Y haremos lo que es el encaje por espacios negativos gracias a la mancha y espacios positivos, ¿vale? Entonces mañana hacemos eso. Estoy agotada. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí tan atentos, haber estado participando. Alax, muchísimas gracias por esas donaciones. No seas malo con lo que me vayas a pedir. El resto, pues mañana nos vemos, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que hayáis aprendido mucho y que os sirva, y que pues no se os haya caído un mito, que no soy ningún mito dibujando para nada. De hecho, cometo bastantes errores porque también sigo cayendo en los vicios antiguos, pero que hay que seguir intentando siempre pulir. Chao, chao.